Hey, hey, hey. Prepárate para inspiración, historias, risas y mucho más. Bienvenidas a Life Whispers Podcast, hosted by Viviana Soto. Buenas y bienvenida a otro episodio de Life Whispers Podcast. Aunque este episodio no lo voy a publicar hoy exactamente, quiero que ustedes todos sepan que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Es casualidad que estamos grabando esto en este día, pero hoy estaba en el carro y yo, wow, what a perfect moment to bring you to this conversation. Para mí es un verdadero privilegio. Estoy súper agradecida de que nuestra invitada me permitió, ¿verdad?, este ratito para entrevistarla, hacerle preguntas. Yo estoy segurísima que todos ustedes se van a inspirar por su historia y todo lo que has construido, que para mí ha sido como wow, y es la parte que más quiero indagar. Pero pensando, ¿verdad?, en lo que es Life Whispers y en lo que es este proyecto, yo siempre he dicho que Life Whispers, all you have to do is listen, súper cliché, pero siento que hay un poder súper enorme en las historias que nos rodean y muchas personas tienen, todo el mundo tiene una historia y muchas veces nos privan a nosotros de la oportunidad de enriquecernos de sus experiencias. Por miedo al juicio, por miedo al qué dirán, por miedo a exponerse vulnerablemente y dejar rastro de esa vulnerabilidad en el mundo. Yo misma hace poco puse un post en Instagram de una reflexión y mientras la escribía yo decía, should I put this? Like once it's out there, como there's no going back. Pero he aprendido que there's so much value en mostrar nuestros lados vulnerables. Es actually donde más gente se identifica con uno. Y yo me alegro demasiado que nuestra invitada de hoy se haya expuesto, que hayas contado todo lo que ha sido tu jornada de vida. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Raishmar Carrillo. Bienvenida. Gracias a ti. Preparada. Yes, ready to get it going. Raishmar tiene 26 años, ha vivido una cantidad de experiencia at this point, desde cosas difíciles hasta experiencias fascinantes que no mucha gente vive en su vida. Así que en este podcast, como hacemos, es we go back, ¿verdad? Yo creo que hay poder en ver la historia desde el principio. En retrospección. Más que preguntarte ya de una lo que mucha gente ve en tus páginas o te preguntan en entrevistas. I want to go back y conectar un poquito con Little Raishmar, ¿ok? So, cuéntame un poquito. What are your earliest memories? Yo creo que mis earliest memories could be 4 or 5 years old, kinder. Cuéntame un poquito de cómo tú te percibes hoy día, de quién era esa niña, personalidad, qué te gustaba, cómo eran tus alrededores. Danos un poquito de briefing de esa etapa. Pues mira, yo supe desde muy pequeña de que nacía en una familia que no era tradicional y no era funcional. Mi mamá era usuaria de drogas y no lo supe porque la vi, lo supe porque se decía. Okay. Se comentaba. Entonces me mueven a este hogar de crianza, que para mí no era un hogar de crianza porque era una amiga de ella. Okay. Así que yo estuve bastante cuidada de que esta es la amiga de mamá, yo me quedo a vivir con la amiga de mamá y mamá me viene a visitar. Okay. El concepto de niña de hogares de crianza vino luego. Okay. ¿Qué edad tú tienes en este punto? En ese punto yo empecé con esa señora a los 2 años y medio y tengo recuerdos. ¿Tienes recuerdos? Sí, de estar llegando a su casa. Recuerdo que me dieron una malta, porque yo no comía muy bien cuando estaba con mi mamá, ¿verdad? Por eso mismo de la negligencia. Uh-huh. Y cuando llegué a casa de esa señora me comía todo, guardaba comida para después, le escondía, me trepaba a los árboles a coger manzana y mango. Estabas en tu paraíso. Sí, claro, y escondía comida debajo de la almohada como si nadie fuera a encontrarla. Exacto. Pero sí fui una niña que aunque ella no lo sabía, ahora yo sí lo veo, yeah, que estaba esa negligencia, estaba esa transición y estaba aprendiendo a estar con una familia que no era la mía y curiosamente la veía como mi familia. Yeah. Aunque ahora digo es un hogar de crianza, era mi familia en ese momento, le decía mamá, sus hijos se convirtieron en mis hermanos y tuve esa crianza hasta los 9 años de edad, que entonces... En ese mismo hogar. Estuve en ese mismo hogar desde los 12. Y esto es un hogar, o sea, una amiga de tu mamá normal que te está criando, no es como que algo que tiene que ver con el departamento. Sí, tenía que ver con el departamento. Lo que pasa es que ella nos acoge como hogar de crianza. Ok.
Ok, entiendo. A los 9 años de edad me retiran de ese hogar por unas cositas que estaban pasando inapropiadas. Ok. Y en ese momento yo estaba en Estados Unidos, porque ese hogar me había llevado a Estados Unidos sin permiso. Pero por un tiempo, A vivir y a estudiar en Estados Unidos. Oh. A los 7 años, cuando ella descubrió lo que estaba pasando, Ella huyó y nos llevó a vivir a Estados Unidos, a mi hermano menor y a mí. ¿Ella siendo quién? El hogar de crianza. Ok. El hogar de crianza se muda a Estados Unidos, me lleva, el departamento de la familia incorrectamente sucedió, porque si uno es custodia del departamento de la familia, uno no se supone que pise fuera de Puerto Rico. Ok. Pero pasó. A los 9 años se dan cuenta, e igual se dan cuenta de que hay otras cosas inapropiadas aconteciendo, y me regresan a Puerto Rico, y ahí es que Raishmar empieza la travesía en hogares de crianza. El primero siendo un hogar de monjas. Ok. Desde mis 9 hasta mis 11 años, 12 años en el hogar Rafael Ibarra, que es la monjita que actualmente visito, y creo que la han visto en mis redes sociales, muy linda. Y creo que esas experiencias de vida, eso de tú saber que no tienes la misma niñez que otros niños que crecen en familias funcionales, porque siempre me dicen, Raishmar, pero crecer en familia, no todo el mundo crece con los privilegios, con las oportunidades, no puedes asumir que todo el mundo porque creció en una familia no tuvo necesidades, y yo nunca he dicho eso, siempre digo, los que sí crecen en una familia que fue funcional, yo sabía que no tenía esa noción, yo sabía que era diferente, yo sabía que mi realidad era otra. Y creo que eso se notaba mucho en mi personalidad. Fuera de cuando me robaba comida. Yo creo que eso es parte de toda la infancia. Raishmar era bien tímida. Sí. Era bien tímida. Era de que no molestes, no te portes mal, estudia. El hogar de crianza donde yo estaba en ese momento, le gustaba que todos sus hijos fueran académicamente excelentes. Y recuerdo que como a muchos otros niños, me trataron de enseñar a aprender y escribir a los 3, 4 años de edad. Sí, un poco temprano, diría yo. Y si yo no aprendía a leer o escribir, me daban con la libreta en la cabeza. Y ya rayos. Así que yo aprendí a leer y escribir a los 4 años de edad porque no quería los cantazos en la cabeza. Sí, que tenía una actitud como you didn't want to be bothered or bother anyone. En ese no sentido. quería molestar a nadie, no quería ser una carga, no quería ser menos. Ser así una que carga. simplemente era muy callada, muy reservada. Ahora que lo veo de adulta, yo creo que nunca dejé de ser niña, pero mientras era una niña no me sentí una niña. Yeah. Porque conocía de temas como las drogas, la ausencia de mi mamá, los hogares de crianza, que un niño no debe conocer a esa edad, no debe entender. Así que tenía cierta madurez que me hacía sentir que no era niña, pero ahora que tuve la oportunidad de escribir mi libro y de verme en retrospección, me di cuenta que sí lo era, sí tuve una inocencia, tal vez no toda la inocencia que un niño debe tener, pero sí tuve alguna. Sí, yo creo que también se crea como que este ideal de cómo debería ser una infancia, como we have to shield kids, they shouldn't know certain topics, pero la realidad es que como tú dices, la inocencia es un espectro enorme y tú tener algún tipo, por ejemplo, pues uno no debería saber del trabajo, todo debería ser fácil cuando eres un niño, no necesariamente, como que hay ciertas cositas de la adultez que se pueden traer a la infancia precisamente para prepararte a enfrentar mejor la vida más adelante. Siempre y cuando sea saludable, sí, pero creo que algo que pasa mucho con los jóvenes, los niños específicamente de hogares de crianza, es que conocen de temas que un niño no tiene la madurez ni las herramientas 100%. emocionales para cargar. Entiendo. Y yo entender temas como el punto de droga, yo entender temas como mi mamá está usando droga, o mi mamá es alcohólica, yo entender esas temáticas de muy niña, o está pasando esto inapropiado en la casa, pero si yo se lo digo a mi trabajadora social, me van a remover de los brazos de mi mamá. Wow. No mi mamá biológica, mi mamá, la que era el hogar de crianza que yo le decía mamá. Y tu punto de estabilidad en ese momento. Un niño no debería estar pensando, si yo digo que me están abusando sexualmente, pierdo a mi mamá, eso no voy a decir nada. Un niño no debería tener las herramientas para pasar por ese proceso de pensamiento. No lo debería, pero a mis 5 o 6 años de edad yo lo sabía. Y me sentaban y me preguntaban,
te están tocando, te está pasando algo. Y yo decía que no, y me inventaba las historias. Un niño no debería tener la capacidad de hacer eso. 100%. No debería tener la obligación de estar en esa situación. ¿En algún punto sientes que normalizas esas cosas? Porque obviamente tener que ocultarlo, la única manera de uno hacer eso es diciendo, esto no es malo, esto está bien. Like, what's worse? Que me quiten a mi mamá. Lo que pasa es que voy a hablar por mí como niña. Claro. Yo no tenía la capacidad de hacer todo ese proceso de pensamiento. Yo simple decía, en modo sobrevivencia, si yo digo algo, me quitan a mi mamá. Yeah. Yo no voy a decir nada. Yeah. Yo no tenía la capacidad, ni la madurez, ni las herramientas para pensar en cómo lo voy a hacer, cuáles son las consecuencias. Yo estoy normalizando el maltrato a mis 5 años si hago esto. Claro, no. claro. No, a los 5 años sí. uno no piensa eso. Uno dice, mamá me ama, yo la amo. Y yo quiero estar con ella. Y no si yo importa digo qué. esto, me la van a quitar. Y Yeah. yo no voy a perder a mi mamá 2 veces. Yeah. Pero hoy día, con la madurez que tienes mirando para atrás, ¿sientes que lo hiciste? ¿O no? ¿No lo ves como que normalización? ¿Lo ves como...? No lo normalicé porque me siguió afectando Okay. muchísimo. Ok. Pero sí lo tapé en modo de sobrevivencia. Claro. Sí. Ok, entonces llega a estos hogares as you're growing up. ¿En qué punto tú te diste cuenta que, obviamente pues, hindsight is 2020, tú miras para atrás y tú sabes exactamente qué estaba pasando en qué momento, pero ¿cuándo tú sentiste, yo no soy, mi historia no es normal, no es la norma dentro Mira, de todo el resto de los niños? Cuando primero lo sentí fue cuando jugaba con vecinitas o niñas de la escuela, que a ellas les enseñaban, no se supone que te toquen, no te vayas con extraños, si pasa algo se lo dices a mamá. Y yo sabía que ese era mi caso y que no lo estaba diciendo. Entonces yo decía, aquí está pasando algo que no es. Okay. Pero esa era mi noción, que estaba pasando algo en la casa que no se suponía. No era la noción de que yo soy parte del departamento de la familia. Claro. Sabía que tenía una trabajadora social, sabía que ella nos visitaba, sabía que había unos procesos, sabía que una vez al año visitaba el tribunal y me reunía con un juez que me preguntaba cómo yo estaba y me daba sellitos y yo era loca con mis sellitos. A veces me regalaban una muñequita y yo feliz de ir al tribunal. Sabía que vivía esos procesos que otros niños no estaban viviendo, pero no entendía que yo era parte del sistema del departamento de la familia hasta que a los 9 años llego a Puerto Rico, me retiran de ese hogar de crianza que yo pues quería como una madre y entro en el primer hogar, instituto, al hogar Rafael Ibarra. Okay. Cuando eso pasó, que yo vi más de 15 otras niñas como yo que tampoco tenían a su familia, yo dije, wow, esto es lo que me toca. Yeah. O sea, yo recuerdo haberme acostado la primera noche en ese hogar de monjita, en mi cama, mirando el techo, con otra cama al lado mío, con otra niña durmiendo. Y la primera noche es sumamente difícil, porque es tu nueva realidad y te estás acoplando, lo estás asimilando. Y dices, wow, a mí no me quieren. Yeah. Mi familia no me quiere, mi mamá no se ha recuperado para poder buscarme. ¿Qué yo voy a hacer cuando yo sea grande? ¿Cómo yo voy? Y te haces muchas preguntas. Y esa primera noche yo recuerdo haber estado así en la cama mirando el techo, el abanico dando vuelta, pensando en 20,000 cosas. Y la realidad te llega. Yeah. Y creo que hay una fibra y cierta madurez dentro de ti que tiene que despertar y decir, no, yo, en mi caso, yo voy a estudiar, yo voy a ir a este colegio. Y en el proceso hay una parte dentro del sobrevivir que te obliga a acostarte sobre la gratitud. Aunque yo sí tenía todas esas dudas y esos sentimientos, el mayor era, gracias a Dios estoy en este hogar. Gracias a Dios la monjita me cuida. Gracias a Dios me dieron ropita nueva. Porque yo regresé de Estados Unidos sin nada. Gracias a Dios tengo mis compañeras. Gracias a Dios tengo desayuno. Un hogar cristiano, un hogar católico que estás con monjas todo el día. Así que la gratitud fue una parte inmensa durante mi infancia, mi adolescencia, para yo sentir que podía seguir y que lo negativo no era lo que predominaba. Yo era agradecida por cualquier cosa. O sea, en la escuela alguien me daba una merienda y yo no tenía nada. Obviamente ellos se encargaban de todo lo que uno necesitara, pero yo no tenía el lujo de pedir o de seleccionar. Okay. Es lo que se te da, es lo que hay, y uno tiene que ser agradecido, Yeah. porque hay quienes no tienen. Entonces,
cuando otro compañero de la escuela tenía una paleta, y yo, ay, esa paleta es... ¿Quieres una? Wow. ¡Ay, me va a dar una paleta! Y eso para mí era wow. ¿Por qué? Porque cuando tu propia familia no te lo está dando y te lo da un extraño, tú lo único que sientes es gratitud. Claro. Así que yo creo que yo viví tratando de ser bien agradecida con todo lo que sí tenía. Yes. Porque sabía que mi familia no estaba ahí para darme esas cosas que eran lo básico. Me parece fascinante que diga esto, porque precisamente, yo creo que hay algo, como tú dices, me despertó una fibra, me da mucha curiosidad y me encantaría indagar un poco más, porque la naturaleza de la sobrevivencia es el victimato. Yo creo que obviamente si tú estás sobreviviendo, pues obviamente tú ni estás pensando, ¿verdad? Vamos a pensar que you're covering your basic needs, pero una vez tú pasas eso, la concientización lo que hace es llevarte a ¿por qué yo? Esa es la naturaleza, a mi entender, ¿verdad? Y la experiencia que he tenido y lo que he escuchado. Eso es el natural ground to gravitate. El por qué yo, el por qué me pasó esto a mí, qué hice yo para merecer esto. Que tú entres al otro lado, ¿verdad? Porque hay dos lados. Yo pienso que that's it, es left and right. Left sería el victimato y al otro lado está el agradecimiento. 100%. Son las dos posturas que podemos asumir ante la adversidad en general. Pues mira. Yes. Por favor, vamos a indagar un poquito en what's that fiber, where that comes from, porque no es normal. Siento que tal vez hay otro camino que fue el mío, y es que yo me sentía culpable y responsable. Oh. Porque yo no hablé. Entonces yo decía, si no hubiesen encontrado la conducta inapropiada, yo seguiría con mi mamá. Oh. Yo me sentía culpable. Y me sentí culpable por mucha de mi adolescencia. Okay. ¿Por qué? Porque cuando el maltrato, especialmente ese tipo, no se da de manera violenta y te lo enseñan, es un juego. Y yo sentía que era mi culpa el haber perdido a mi mamá por no haber aguantado que eso estaba pasando. Ok. Wow. Okay, entonces yo trataba de ser agradecida y con mucha esperanza a la vez, fíjate, porque yo decía, tal vez regresan por mí. Tal vez mi mamá, si ve que yo soy una buena estudiante, que hago las cosas bien, que me porto bien, ella va a regresar por mí porque yo tengo que ser la mejor hija posible para que ella pueda regresar por mí. O sea, hay un poco de esperanza, en mi caso. Hay un poco de culpa de que yo estoy aquí porque fue mi culpa. Fue mi culpa. Yo le abrí la puerta a los guardias cuando tocaron para llevarme. No le debí de haber abierto las puertas. Claro. O sea, había mucho sentido de culpa, mucha esperanza y mucha gratitud. Y creo que era una combinación de las tres. Yeah. Y me tomó, creo que llegar a mi etapa de adulta y tomar mucha terapia para entender que la niña, aunque no fue de manera violenta, sí fue incorrecto. Y no era su culpa. Eso es, that makes perfect sense. Creo que definitivamente como que you're taking some sort of ownership y cuando uno reconoce que hace algo mal, uno pide perdón. Claro. ¿Cómo pedimos perdón? Portándonos bien, siendo, like, that makes perfect sense, ese link. Sí es fuerte, ¿no? Porque obviamente nada de eso es tu culpa. So, crecer con esa idea errónea y walk on eggshells todo tu desarrollo es fuerte. So, en el día a día, ¿cómo se sentía estar, ¿verdad? Con las monjitas, con gente igual que tú? Porque yo pensaría que al tú caer en un sitio donde todo el mundo es como tú, daría algo de tranquilidad. Sin embargo, para ti fue más como que un crecimiento de, oh shit, me tocó esto. Cuéntame un poquito de growing up en este sistema y experiencias que tal vez personas que no la tuvieron, like, would not know. Mira, yo creo que era como la película Matilda, que estaban las 12 nenas caminando en filita y todos hacían todo juntos. Creo que es básicamente eso. Hay una casa que está hecha
para que en cada cuarto hayan 2, 3 nenas y hay una monjita que dice nos vamos a levantar a esta hora, vamos a comer a esta hora, a todas les tocan estas responsabilidades, vamos para el colegio, después del colegio hay tutorías, después de tutorías vamos a cenar, después de cenar hay que volver a limpiar, tienes media hora para jugar y a las 7:30 nos vamos a acostar a dormir. Yeah, every day. Todos los días. La agenda ya está hecha para ti. No hay eso de que, primero que no hay mamá, pero no hay eso de, mami, hoy quiero ir al parque. No. Tú haces lo que tienes que hacer según la agenda y te acoplas. Las niñas yo creo que son bastante... te reciben con las manos abiertas y todas han pasado por el proceso de ser nuevas y las han recibido de esa manera. Así que cuando tú llegas... te abrazan, te dicen te quiero, ahora eres mi hermana, te ayudan con la rutina, te ayudan cuando te sientes sola y es una burbuja. Qué bueno, porque el hogar es una burbuja. It could go south, especialmente con nenas a 9 años. Porque es un hogar de monjas y el ambiente es diferente. Por eso precisamente es que a mí me ubica en un hogar de monjas, porque hay una cierta protección y un cierto cuidado de la inocencia que no necesariamente hay en todos los hogares de crianza tradicionales. Yeah. Así que a mí me ponen este hogar de monjas, te acoplas a la rutina y es una burbuja porque tú no estás saliendo más que para el colegio, que es parte de ese hogar. Así que en el colegio ya todo el mundo sabe de que ustedes son las niñas del hogar, pero a mí, por ejemplo, nunca me hicieron bullying por ser del hogar. Nunca. Siempre me cuidaron, siempre me respetaron, porque ya el colegio... El colegio era co-ed, niñas y niños. Sí, pero el colegio existe con las monjitas que son parte del hogar. Okay. Así que ya hay una cultura de que este colegio hace labor comunitaria y esas son las niñas que tienen menos, así que no les vamos a hacer sentir mal. ¡Qué bien! Y era esa experiencia de que estamos en una burbuja, vamos un momento al colegio, estudiamos, regresamos al hogar. Creo que era bastante controlado el ambiente, pero me dio la estructura que tengo, me dio los valores que tengo. Y yo pude haber tenido otra crianza, otros riesgos, otras experiencias negativas que no tuve por estar en ese hogar de monjas precisamente. Y ese fue el proceso. Salgo a los 12 años de edad y de los 12 a los 14 Rashmar fue rebelde. Obvio, como todos los teenagers. Me escapé en 2 ocasiones. La primera no me arrepiento. ¿Vas a dónde? Te escapas, haces un bultito. No, pero dijiste 12. Hogares de crianza. O sea, ahí empiezas a cambiar. A cambiar hogares. Ok. Y me doy cuenta de la realidad de los hogares. ¿Y por qué te fuiste de la monjita? Porque para las 12. No. Otra historia. Una historia bien tonta que van a poder leer en el libro. Ok, coming soon. Sí, una historia bien tonta. Pero... De los 12 a los 14 me empiezan a poner en hogares de crianza que tienen mucha menos estructura, mucha menos supervisión. Realmente no les interesa tanto tu bienestar ni lo que te están proveyendo, solamente te dan el mínimo que te tienen que dar y ya. No digo que sean todos, no son todos, pero esta fue mi realidad en la gran mayoría. Así que estando en esos hogares de crianza, pues estaba muy descuidada emocionalmente y terminé escapándome en 2 ocasiones. La primera fue para irme con mi hermana mayor, que en paz descanse. Tuve que, claro está, pues salirme de la escuela porque estaba escapada, básicamente, fugada. Y a los 2 meses me entregué. Pero luego otra muchacha me ofrece escaparme con ella y me fui. Wow, y en 2 meses no te buscan nada, te fuiste. Estoy segura que me buscaron, pero tal vez no hicieron todos los esfuerzos necesarios para encontrarme porque estaba con mi hermana. Qué tan difícil era encontrarme. Literal. Que ya tenía una casa a su nombre. Sí, era tan fácil como ir a su casa. Exacto. Pero a los 13 años me vuelvo a escapar y esta vez con esta muchacha y su grupo de amistades que ya eran muchachos que ya tenían 20 y pico de años. Y estaban escapando a una niña de 13 y una de 15. Años, sí. Pero nada, la realidad es que yo no tenía la calle ni el interés en cosas que ellos estaban haciendo y se me notaba. Conmigo ni para atrás ni para adelante, yo podré estar escapada y ser muy rebelde, pero no me toques. ¿Por qué? Porque ya yo tenía otras experiencias de vida con hombres que no quería repetir. Así que yo sí me di mi lugar y me mantuve cohibida. Y como a los 2 meses también me entregué. Entonces ahí el departamento de la familia dice,
ella no le va muy bien en hogares de crianza porque no tiene la malicia y es muy persuadible. Así que vamos a volver a ponerle un hogar de monjas. Y nos pusieron en otro, en Bayamón, en el Hogar Fátima. Aquí en el Hogar Fátima estuve un año. Y cuando salí me pusieron en otro hogar de crianza, pero ya yo tenía 15 años. Ya yo quería quedarme en un mismo sitio para poder quedarme en esa escuela, para poder seguir comunicación con mis amigas. Ya la mentalidad era otra. Y aunque no era el mejor hogar de crianza, pues uno dice, no, me quiero quedar aquí. Me quiero quedar aquí. Y a los 15 años me toma este hogar de crianza que me había conocido anteriormente en el primer hogar de monjas. Entonces reconectamos y ella abre un hogar de crianza, me recibe, estuve allá hasta los 17, ella me termina votando y a los 17 el departamento de la familia toma la decisión de ponerme a vivir sola, porque con 17 años, mi tercer día de high school, de mi 12º grado, ella me entregó y dijo, llamó a mi trabajadora social, dijo, la dejé en la escuela, estoy molesta con ella, tráemela en un mes. Oh, wow. Y mi trabajadora social le dijo, ella no es un perro. Literal. Tú no puedes tomar decisiones de esa manera. No puedes. Sea lo que sea que haya pasado, que igual no era la cosa tan grande. Era más la tema de la autoridad en la casa. Y como un power move de que te dije que te voy a devolver, así que lo voy a hacer para que aprendas tu lección. Sí. Son herramientas incorrectas para la crianza de un niño. Pero y nada. Secretamente, o sea, eso yo lo he escuchado de mi amistad y mucha gente. Los papás a veces utilizan, te voy a entregar a servicio social, voy a llamar a servicio, ¿sabes? Pero no es lo mismo 100%. Cuando es un niño y cuando que es real. Sí es del departamento de la familia y tú le dices eso. Y lo has vivido, claro, ha sido realidad. En los hogares a ti te dicen, no en todos, pero te dicen, mira a ver que si no te devuelvo. Eso de que te voy a devolver es algo, un arma tan horrible contra los niños porque le estás poniendo un miedo que ellos no merecen. Si hay alguna situación de conducta, si hay algo que mejorar, sé un adulto, siéntate con el niño, habla de las alternativas, habla con el trabajadora social, busquen ayuda externa, busquen terapia. Hay un proceso de adaptación para toda persona. Claro. Es un joven que lleva de hogar en hogar y ahora está en tu casa con tus reglas, tu rutina. Claro que le puede costar el trabajo, pero no puede ser todo blanco y negro. ¿Cómo que te voy a devolver? Yeah. Entonces uno piensa, pues ya tengo que hacer las maletas porque mañana entonces me van a devolver, a ver en qué hogar me va a tocar, a ver a qué escuela me ponen, le tengo que decir adiós a mi amiga, ay, si me ponen un hogar bueno, si me ponen un hogar malo. Es toda una... Sí, todo triggered por un comentario de amenaza superficial. Claro, pero que no lo dijiste, que no lo dijiste para devolverme, pero lo dijiste con la intención de asustarme. Y piensas que esa es una herramienta para hacer que yo me comporte de la manera que tú quieres. Al revés. No. Entonces, esta persona en el lugar donde yo estuve me lo decía bastante. Te voy a devolver. Y a mí se me caía el mundo. Wow. Yo llegaba a la escuela destrozada. Y creo que lo hizo como por 2 años. Wow. Y llegó una noche y yo le dije, ¿sabes qué? Hazlo. Yo no soy de gritar. Yo no soy de ser malcriada, de... Pues hazlo. No. Yo la miré y le dije, hazlo entonces. No puedo hacer porque más llega nada. un punto que No puedo hacer más nada. Y me fui a mi cuarto. Pero la tradición era que ella me lo decía. Yo me volvía loca, pero no pasaba. Pues esa mañana en la escuela, llamó a mi trabajadora social y le dijo, estoy molesta con ella, te la dejo en la escuela, tráemela en un mes. Y mi trabajadora social se ve con la alternativa de que si la cambiamos de hogar, la tenemos que cambiar de escuela. La niña está estudiando en la Escuela Central de Artes Visuales, que no es cualquier cosa. La niña va para la Universidad de Puerto Rico, tiene una inocencia que si la ponemos en un hogar de crianza no tenemos la certeza de que la mantenga. Así que se tomaron el riesgo y aunque no tenía la edad y no había terminado 4º año, me pusieron a vivir sola en mi primer mes de 4º año. Okay, me alquilaron un apartamento estilo hospedaje, me dieron una mesada, pero esa mesada siempre llega tarde porque digamos que pasa este mes y entonces te llega la mesada. Okay. Pero esas mesadas te van a llegar tarde. Oh, God. O sea, meses tarde. Sí. Me pusieron a vivir sola, yo caminaba 18, 20 minutos para la estación del tren, así
asustadísima con el bulto, asustadísima. Oh my God. Y no algo que de la noche a la mañana. No es como uno que tal vez empieza a vivir solo, pero hay un proceso de transición. No. Aquí es ya. Caminaba, cogía el tren, cogía la guagua, volvía a caminar y llegaba a la escuela. Y yo entraba a las 7, 7:30. Entonces a mí lo que me daban eran los cupones. Porque al ser del departamento de la familia, pues el Estado te tiene que apoyar con eso del pan. Y los cupones me llegaban como $120 al mes. Que a mí no me daba ni para hacer 3 comidas y las 2 meriendas en mi casa. Y yo lo que hacía era desayunar y almorzar en el comedor, aunque no me gustara. Aunque no me gustara. Y recuerdo mucho que hay veces que la guagua no salía a tiempo. Y yo no puedo hacer nada. Yo dependo de coger esta guagua pública para llegar a la escuela. Yeah. Y si llegaba tarde, que ya había sonado el timbre, que ya estaban cerrando el comedor, entraba así al comedor y las empleadas me decían, vente mami, vente, siéntate a desayunar. Y eso es algo que yo agradezco tanto porque son esos pequeños actos que no tenían que hacerlo, pero lo hicieron. Y yo no sé si sabían mi historia o no, pero todos los días me esperaba un desayuno. Todos los días me esperaba un desayuno en la escuela y luego entonces me iba a tomar las clases. Algo que siempre agradezco. Pero esa fue mi realidad. Entonces, cuando no llegaba el dinero, la señora que alquilaba el apartamento donde yo estaba, que no piensen que es un apartamento, wow. Eso era, miren, eso era una casa común y corriente. Y en la parte de atrás, que estaba la marquesina, y en la parte de atrás de la casa habían 2 cuartos. Ella puso una pared en el pasillo. Había un cuarto, un baño, y el pasillo entre un cuarto y otro era la cocina. Había una estufa chiquita, una nevera y un lavamanos pequeñito. Maximizando el espacio a todo lo que da. Entonces todos estos hospedajes tienen que tener por ley un comedor. Pues ella puso la mesa del comedor, una mesita de plástico blanca en la marquesina. Ok, mírala. Ese era el apartamento donde yo vivía, no era la gran cosa. Oye, pero a esa edad como que... Pero a los 17 años esa fue mi realidad. Entonces ella, que vivía en la parte del frente de la casa, olía cuando yo cocinaba. Porque yo tenía que cocinar, si no yo no comía. Claro. Y yo llamaba a quien yo pudiera. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? Y aprendí a cocinar. Cuando ella olía mi comida me decía... Mira, si te doy $20 por la semana, ¿me das cena todos los días? ¡Y a rayo! Me cogieron bien de boba, ahora me doy cuenta. Pero oye, en ese momento... En ese momento, $80 al mes me pagaban la transportación y el teléfono. Claro. Que era lo que yo necesitaba para llegar a la escuela. Yeah. Sí, yo creo que en ese momento so la Raishmar... Sí, mis amistades lo confirman, En ese momento Raishmar, aunque estaba en la escuela... Sí estaba bastante desarrollada académicamente porque la Escuela Central de Artes Visuales es altamente competitiva. Y cuando yo entré y yo vi lo que daban los otros estudiantes, yo dije, si ellos dan esto, yo puedo dar más. Yo puedo dar más. Y siento que siempre tuviste tu buena estructura, ya que estabas en ese hogar que te enseñó a leer que sí al año, no mentira. Pero siempre académicamente estabas en claro, pero ahí apreté. Apreté y fue cuando empecé a preguntarme qué notas yo necesito para entrar a la universidad. Gracias al ambiente en donde yo estaba fue que yo empecé a expandir mis metas, expandir mis posibilidades y visualizarme más allá. Y siempre estar agradecida con los maestros que hicieron las entrevistas, porque para esa escuela tienes que hacer un proceso para poder entrar, y me seleccionaron. Y yo no había estudiado arte. Yo tenía algo de talento, pero no era como otros niños que los papás les pagaban las clases de arte para que pudieran entrar a esa escuela. Yo no tenía ese privilegio. Entonces, gracias a Dios, entré para el grado 10º, estuve hasta 12º. Sí hice mis amistades, sí me sentí bastante estable, pero era bajo la noción de que el lugar donde yo estoy no es el mejor, porque emocionalmente estaba muy afectada. Claro. Pero yo prefiero estar aquí que estar en otro. Hubo esa recurrencia durante mi niñez y mi adolescencia de que este sitio no es el mejor, pero mejor me callo. Mejor aguanto porque podría ser peor. 100%. Y sí me desarrollé académicamente. En la escuela hacían un desfile de moda y ahí iba Raishmar a aprender a modelar. Ahí empezó todo.
sí me desarrollé, pero sí tenía emocionalmente esa área afectada pues por el maltrato emocional que estaba recibiendo desde el hogar de crianza de donde estaba. Cuando ya me boté a los 17, sí fue un alivio, pero era entonces la responsabilidad de que tengo que ir a hacer compras, tengo que cocinar, claro, la mesada no llega, ¿cómo voy a pagar el teléfono para poder hacer las cosas de la escuela? A los 17 años yo tenía responsabilidades que un joven de 17 años en cuarto año todavía usualmente no tiene. Mientras mis compañeros pensaban en el prom, yo pensaba en cómo voy a pagar la cuota de $550 para poder ir al prom, cómo voy a comprar el traje. O sea, la realidad siempre fue otra. La vida me obligó a madurar mucho más temprano. Y luego entonces que entro a la universidad y permanezco viviendo bajo hospedajes hasta que cumplo los 21 años de edad que egreso del sistema.